Buenos días a todos, bendiciones. Como siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Espero que todos tengan su Biblia por ahí para que me ayuden. Vamos a estar en el Antiguo Testamento en los dos libros de Reyes, en el primero y en el segundo. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla para que todos puedan escribir los versículos, porque eran muchos, me voy a estar moviendo para acá y para allá, entonces para no que no tuvieran problemas ahí. Entonces, un momentito para hacer esta pantalla grande. Le he puesto de título a esta enseñanza, Un hombre que cumplió con su misión. Bueno, que el Señor nos ayude hoy para que lo que vayamos a estudiar sea de bendición, pero también de desafío, ¿verdad? Para nosotros, como siempre esperamos con la palabra del Señor. Voy a ubicarme, primero voy a ubicarlos, estamos más o menos en los años 800 antes de Cristo. Vamos a hablar de tres reyes de ese periodo, más o menos del 870 al 814 antes de Cristo. Tres reyes del norte. Recordemos que el reino de Israel se había dividido en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte o Israel, que tenía su capital en Samaria, y el reino del sur o Judá. Si ustedes cuando están leyendo el Antiguo Testamento leen el reino del norte o leen Israel, significa lo mismo, ¿verdad? Y si leen Judá o el reino del sur, significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, durante un tiempo en Israel había dos reyes, ¿verdad? Dos reyes en Israel, ¿verdad? Uno en el norte y otro en el sur, hasta que en el año 722 Israel, el reino del norte, desaparece por completo y solo queda el reino de Judá. Entonces estamos ubicados más o menos ahí en los años 870 hasta 814 antes de Cristo. Y el primer rey aquí es el rey Acab. Entonces, no sé si todos pueden ver la pantalla bien. ¿Me puede alguien decir? Porque no los veo. Sí, Karen, se está viendo bien. Ok, ¿me oyen y me oyen bien? Sí, señorita. Ok, cualquier cosa ahí me pega un grito, ¿verdad? Porque no puedo ver nada por la pantalla. Entonces, vamos a empezar aquí. Uno de los reyes de Israel fue Acab. Acab era un rey perverso y encontramos su historia allí, entonces podemos buscar esos versículos. Alguien busca Primera de Reyes 16, del 29 al 33, y Primera de Reyes 21, del 25 al 26, ¿verdad? Acá fue rey entonces del norte de Israel, hizo un pacto con Siria, la ciudad de Siria, para que Israel tuviera paz, ¿verdad? Se casó con Jezabel, ya nosotros todos creo, ¿verdad? Recuerdan algo de Jezabel, ¿verdad? La mala de la película, ¿verdad? Siempre. Isabel era fenicia y juntos cometieron toda clase de atrocidades. Pero vamos a ver, ¿quién me lee ahí? Primera Reyes 16, del 29 al 33. Yo lo leo, Karen. Porfa, gracias, Ausi. Y otro se prepara para leer 21, del 25 al 26, porfa. Yo te lo leo, Karen. Gracias. Del 29 al 33 dice así: reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab
más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pero vean la descripción de este rey, ¿verdad? Dice que hizo más que todos los reyes para provocar la ira de Israel. O sea, si quería hacer enojar a Dios, se lució, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto, en todas las cosas, ¿verdad? Y a más o menos ahí podemos ver, ¿verdad? Entre las cosas que hizo, hizo un altar a Baal, hizo un templo, ¿verdad? Que edificó un templo en Samaria, dedicado a Baal, hizo una imagen de acera, etcétera, ¿verdad? Toda la idolatría que es posible de la época, ¿verdad? Y todas las cosas con las que podía enojar a Dios, eso fue lo que escogió hacer, ¿verdad? El otro texto, Ana. Sí, dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, bueno, ahí culpan a la esposa, ¿verdad? En parte, porque la esposa era idólatra, ¿verdad? Entonces, ella obviamente influyó en él, ¿verdad? Para que él hiciera muchas de esas cosas relacionadas con la idolatría, ¿verdad? Pero hizo lo malo completamente ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ahora, uno de los delitos de Acab se narra en Primera de Reyes 21. Si ustedes me acompañan allí, vamos a leer algunos de los versículos. Ahí estábamos, ¿verdad? Donde estaba leyendo Anita ahora, pero vamos a ver específicamente un evento, porque este es importante para el personaje al que me voy a referir, ¿verdad? En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, Acab llega y le encanta la viña de un hombre llamado Nabot, ¿verdad? Se enamora, digamos, de la viña, ¿verdad? Y viene y le ofrece comprársela, pero Nabot no quiere venderla, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 4 del capítulo 21, vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Como un chiquito, ¿verdad? Malcriado, que no le dan el juguete que quiere o la cosa que quiere, hizo un berrinche, se acostó, no volvió a comer, ¿verdad? Y se enojó y todo. Entonces su mujer Jezabel hizo un plan, ¿verdad? Hizo un plan ahí para acusar falsamente a Nabot, ¿verdad? Y que Nabot fuera asesinado, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 13, si alguien me lee los versículos 13 a 15 de el primer libro de Reyes 21, 13 a 15. Si quieres se lo leo. Doña Maritza, primero, y después la que sigue me lee el otro de Primera Reyes 21, 21 al 24. ¿Me repites 21 del 13 al 15. Listo. Dice, vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y todo ese plan lo fraguó la esposa, ¿verdad? Ella le consiguió el juguete que él quería, ¿verdad? Como si no le gastara todo lo que tenía, ella le consiguió todo engañando, ¿verdad? Porque no era cierto que lo que había hecho Nabot, fue una acusación falsa, ¿verdad? Si ustedes leen bien el texto, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 16 dice que él se levantó, ¿verdad? Todo contento, ¿verdad? Y se fue y tomó posesión de aquella viña. Pero entonces, en el primer libro de Reyes, ahí mismo 21 al 24, que alguien nos va a leer, Dios le habla al profeta Elías aquí, y Elías profetiza sobre Acab. ¿Qué dice? He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías,
por la rebelión con que provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Gracias. Entonces vean que el profeta Elías, ¿verdad? Profetiza sobre Acab el futuro, ¿verdad? Lo que le va a pasar a él, lo que le va a pasar a su familia, ¿verdad? Por esta situación que hizo contra Nabot y por todo el mal que había hecho, ¿verdad? Él con su esposa Jezabel, ¿verdad? Mantengan en mente esta profecía, porque esto va a ser importante más adelante, ¿verdad? Entonces, por hacer lo malo, ¿verdad? Le dice, te voy a barrer de la posteridad hasta el último de tu casa, no va a quedar absolutamente nada de tu descendencia ni de nada, ¿verdad? Y no solamente eso, a Jezabel, ¿verdad? También le profetiza que los perros se la van a comer, ¿verdad? Y todos los descendientes de ellos van a ser comidos por perros en la calle. Qué final más terrible, ¿verdad? Iba a tener Acab según la profecía de Elías, ¿verdad? Ahora, no pasa un tiempo, ¿verdad? Antes de que se cumpla esta profecía, vamos a ver, ¿verdad? Pero luego de que Acab muere, vamos a ver aquí. En el capítulo 19, versículos 16 a 17, Dios le habla a Elías de que él tiene que ungir a otro rey, a otro profeta. Alguien nos lee ese versículo, por favor. Primer libro de Reyes 19, 16 y 17. ¿Lo leo? Sí, porfa, Tati. Primera de Reyes 19, 16, 17. Ok. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meulá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Muy bien, entonces, gracias. Dios le habla a Elías de que él tiene que ungir a otro rey, pero Elías no lo hace, todavía no lo hace. Él tiene que ungir también a Eliseo y Eliseo es el que va a llevar a cabo esta tarea de ungir a otro rey, que no es de la familia que no va a ser de la familia de Acab. Porque después de Acab reinó su hijo Joram, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Después de Acab, entonces Acab murió y reinó su hijo Joram. Entonces vamos a empezar con el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículos 1 a 3. ¿Alguien que nos ayude? ¿Se lo leo? Por favor. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Sí. Dice, el reinado de Joram de Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Gracias. Entonces estábamos, después de Acab, reina su hijo Joram, pero ya había una profecía que Dios le había dado a Elías, ¿verdad? De que iba a haber otro rey, porque la casa de Acab iba a desaparecer completamente, ¿de acuerdo? Entonces, mientras Joram, el hijo de Acab, era rey, Eliseo cumplió con el mandato de ungir a un nuevo rey, ese rey del cual Elías había profetizado, que se llama Jehú. ¿Hasta aquí estamos bien o estoy haciendo mucho enredo? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Todo? Está bien, está muy interesante. Bueno, ok. Entonces, esto es para ponernos en contexto, porque el personaje del que voy a hablar realmente es Jehú, ¿de acuerdo? Entonces, nos ponemos en contexto porque la misión de Jehú es cumplir con esa profecía que Dios le había dado a Elías. Y ahora vamos a ver eso. Entonces, Jehú, ¿quién es este Jehú?
Vamos a leer entonces en, vamos a ver, estamos en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. La historia está empezando en el capítulo 9 y hasta terminar el capítulo 10. Todo eso se relaciona con Jehú. En el segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 36, dice: el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte, ¿verdad? Entonces ahí se estableció el rey. 28 años dice que reunió. Pero, ¿quién era este hombre? Entonces me voy a devolver un poquito al capítulo 9 y voy a seleccionar algunos de los versículos aquí. Bueno, entonces, empezando en el versículo 2, ¿verdad? Bueno, el versículo 1, el profeta que está ahorita, en este momento en la historia, es Eliseo, el sucesor de Elías. Eliseo, entonces, tiene que cumplir la misión de ungir a este rey. Y él escoge a uno de sus profetas, de la escuela de profetas que él tenía, y dice a partir del versículo 1 en el capítulo 9, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta Ramot de Galad, cuando él entró, y aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Él se levantó, entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel. Y esta es la parte relacionada con todo lo que expliqué antes. Así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a correr, ¿verdad? Tiró la profecía y dijo: antes de que me hagan algo aquí, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Y salió corriendo. Entonces, vean que se establece aquí, aparte que nos dice un poquito de quién era, pero no nos da grandes detalles. Sabemos que era un guerrero porque estaba estacionado, digamos, con unas tropas en Galad, donde era que estaba el ejército ubicado. Él era un guerrero y probablemente un general o comandante del ejército, ¿verdad? Y entonces llega este enviado, este profeta, a ungirlo, ¿verdad? Y ahí se establece la misión. ¿Cuál era la misión? ¿Para qué escogió Dios a Jehú como rey? Dice: para herir la casa de Acab, para vengar la sangre de los profetas y siervos asesinados por Jezabel. Dios, ¿verdad?, había dado una profecía porque él estaba harto del pecado de Acab y de su casa, ¿verdad? Y entonces él había decidido destruirlos por completo y escogió a Jehú para llevar a cabo esta tarea. Bueno, no era una tarea linda, ¿verdad? No la escogió para algo muy, muy especial, digamos, desde el punto de vista humano, pero sí especial para Dios, porque Dios intentaba limpiar el pecado del pueblo y Dios intentaba castigar por el pecado que se había cometido contra sus siervos los profetas, pero también el pecado de idolatría tan grande que Acab y su casa habían hecho caer a Israel, ¿verdad?
Entonces, aquí llega, ¿verdad? Y lo unge. A raíz de esto, entonces, de esta unción, digamos, todos lo reconocen a él como rey, ¿verdad? Pero en este momento había otro rey en Israel que era Joram, el hijo de Acab. Todavía estaba ahí, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver. Jehú lleva a cabo la misión. ¿De acuerdo? Entonces ahí escribí, ¿qué fue lo que hizo Jehú para llevar a cabo la misión? Cumplió la misión en su cabalidad. Primero, derrotó a Joram, el hijo de Acab, ¿verdad? Entonces vamos a ver si alguien me lee, por favor, algunos versículos. Voy a seleccionar 9 del 11 al 24, está toda la historia, ¿verdad? 9 del 11 al 24. Pero vamos a leer solamente el versículo 22, del 22 al versículo 26. 22 a 26. Alguien que me lea, por favor. Segundo Reyes 9, 22 al 26. Amén. Sí, Karim. Lo leo. Lo leo. Karim me va a leer. Karim, lee. Sí. Segunda de Reyes 9, del 22 al 26. Sí, por favor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén, gracias. Sí. Y al ver Joram a Jehú le dijo: ¿vienes en son de paz, Jehú? Jehú respondió: ¿qué paz puede haber mientras tu madre Jezabel siga con sus prostituciones y sus muchas hechicerías? Enseguida Joram dio la vuelta y huyó, mientras le gritaba a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú tendió su arco y disparó una flecha contra Joram, la cual le entró por la espalda y le atravesó el corazón. Y Joram cayó herido de muerte sobre su carro. Jehú ordenó entonces a Bidkar, su ayudante: sácalo de ahí y échalo en el campo de Nabot de Jezreel. Porque recuerdo que cuando tú y yo conducíamos juntos los carros de combate de Ahab, su padre, el Señor pronunció esta sentencia contra él: así como ayer vi la sangre de Nabot, de sus hijos, ahí te daré tu merecido en este mismo terreno. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que agárralo y échalo en el campo de Nabot, según lo anunció el Señor. Entonces, vean, gracias. Va a la guerra contra Joram. Joram estaba en este momento aliado con el rey de Judá, que se llamaba Ocosías. O sea, eran los dos reyes de Israel, ¿verdad? El del norte y el del sur. Y en ese momento es cuando Jehú llega con los ejércitos, ¿verdad? Los soldados a atacar a Joram. La cosa es que lo mata, ¿verdad? Como dice ahí el texto, y se cumple la profecía que Elías había dado, ¿verdad? De que iban a morir ahí, se lo iban a comer los perros, lo tiraron ahí a la orilla del camino, ¿verdad? Irónicamente, en el campo de Nabot. Recordemos, el campo que su papá, Acab, le había robado, ¿verdad? A Nabot. Y en ese campo lo tiran a él ahí a que se lo coman los perros, ¿verdad? Perdón por la descripción, pero así es, ¿verdad? Lo que dice la Biblia sin ningún adorno, ¿verdad? Entonces, así es como Jehú derrota a Joram. Pero al derrotarlo, entonces, cumple con la profecía de Elías, ¿verdad? Y ahora, entonces, él sí comienza a reinar. Jehú, entonces, se convierte en rey. Y más adelante, en Crónicas, derrotó a este mismo rey Ocosías, al rey de Judá, también por la maldad. Y lo destruyó, acabó con él también. Entonces, no solo derrotó a los reyes del norte, sino también a los reyes del sur, ¿verdad? Pero vean que esto lo está haciendo en cumplimiento con la profecía que se había dado, ¿verdad? Dios lo escogió a él para esto. En los versículos 30 y 37 del capítulo 9, 30 a 37, ¿qué pasó con Jezabel? Alguien que me lea entonces, por favor.
Lo leo. Sí, gracias. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Gracias. Dios. Entonces, Jezabel quiso engañarlo, ¿verdad? Vistiéndose como haciéndose pasar por otra persona, ¿verdad? Posiblemente por una prostituta. Y entonces, él llegó, ¿verdad? Y se dio cuenta de su complot, más o menos. Entonces, pidió que la lanzaran, ¿verdad? Ya sabemos ya la historia que acaba de leer Tati. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Se cumplió la palabra del Señor dada a Elías por medio de Jehú. El Señor llevó a cabo el cumplimiento de esa palabra. Tienen fines horribles estos dos, o esta casa, ¿verdad? Por todo lo malo que hicieron. Recordemos que Jezabel había matado a los siervos de Dios, ¿verdad? En Primero de Reyes 18:4 dice que ella los había decapitado y degollado a todos los profetas, ¿verdad? Entonces, Dios había visto la sangre de sus profetas y quería vengarla, ¿verdad? Otro aspecto de Jehú, de su misión, es que él destruyó a los adoradores de Baal y su templo. Entonces, en Segundo de Reyes, capítulo 10, empezando en el versículo 18, yo voy a leer algunas secciones aquí. Jehú utiliza un engaño. Ustedes pueden leer después el texto, ¿verdad? Para empaparse de la situación. Utiliza un engaño y manda llamar a todos los adoradores de Baal, al templo de Baal, ¿verdad? Y les dice que se vistan con lo mejor y todo y vengan porque van a tener una gran fiesta de adoración a Baal, ¿verdad? Pero que no vengan los profetas de Dios, solamente los profetas de Baal, ¿verdad? Y entonces les da una ropa elegantísima, ¿verdad? Que se vistan y todo y hace que todos entren al templo a adorar, ¿verdad? Pero esto fue un engaño, porque entonces en el versículo 24, estoy en el capítulo 10 de Reyes, capítulo 10, versículo 24, dice, y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú pasó fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos, o sea, los profetas de Baal, de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos adentro del templo, ¿verdad? Que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo y las quemaron y quemaron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de todo Israel. Entonces vemos los tres eventos o las tres partes de la misión tan importante que cumplió Jehú. Derrotó a la casa completamente, eliminó a la casa de Acab, ¿verdad? Al matar a Joram, su hijo. Acabó con Jezabel, ¿verdad? Que había atacado a los profetas, a los siervos de Dios, y destruyó la adoración a Baal de el templo de Samaria, ¿verdad?
en el versículo 10, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 10, él dice, ¿verdad? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Él mismo reconoce que la palabra de Dios se cumple, que ninguna de las palabras que Dios profetizó por medio de Elías, que era un profeta verdadero de Dios, iba a pasar, iba a quedar sin cumplimiento, ¿verdad? Y que a él le tocaba, o sea, él reconoce que esa era su misión, cumplir esa palabra que Dios le había dado a Elías. Pues, sin duda alguna, Jehú fue un instrumento útil en las manos de Dios para castigar a su pueblo. Dios lo escogió para traer castigo. Y como dije antes, no solamente al pueblo del norte, ¿verdad? Con todos sus pecados y todo, sino también más adelante en Crónicas vemos que al pueblo de Judá también, o al reino del sur, ¿verdad? Que estaba establecido en Jerusalén. Hizo muchas cosas buenas para Dios. Muchas cosas buenas para Dios, ¿verdad? Ahí en el versículo, ¿alguien quiere leerme el segundo libro de Reyes 10:30? Lo leo. Porfa. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Muy bien, entonces vean que él hizo muchas cosas buenas para Dios, cumplió, dice, has ejecutado lo recto a mis ojos, hiciste lo que estaba en mi corazón, lo que yo quería que se llevara a cabo, ¿verdad? Lo cumpliste, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora, ¿qué nos enseña la vida de Jehú, ¿verdad? Hasta aquí, ¿qué nos enseña? Primero, que Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Para bien o para mal, como leímos en el versículo 10, nada caerá en tierra, ni una sola de sus palabras. Dios cumple todo lo que Él promete, sea bueno, sea malo, ¿verdad? O sea, si Él nos ha hecho promesas de bien, Él las cumple. Si Él nos ha hecho promesas de mal, por decir que, bueno, si andas en mis caminos, yo voy a hacer esto, pero si te apartas de mis caminos, esta es la consecuencia, ¿verdad? Y vemos que así le pasó al pueblo de Israel. Entonces Dios cumple sus promesas, tarde o temprano. A veces tarda y uno piensa que no va a cumplir lo que promete, pero sí lo cumple, tarde o temprano, ¿verdad? En el caso de Jehú vemos claramente, Dios determina la misión, le dio la misión específica, ¿verdad? Que era lo que él quería, y la misión nace en el corazón de Dios. En ese momento nació en el corazón de Dios, se hizo lo que Dios quería que se hiciera. Y Dios escoge a personas comunes para cumplir sus propósitos y designios. Jehú no era rey, no era del linaje real. Él era un instrumento al que Dios escogió, ¿verdad? Para llevar a cabo, pero a él no le tocaba, digamos, desde la perspectiva humana, no era el sucesor en la línea de reyes, pero Dios le escogió a él, a alguien común del pueblo, ¿verdad? Ahora, para mí, ¿cuál es la lección más importante? Y es con la que quiero cerrar esta mañana. Porque a pesar de todo eso, ¿qué dice el versículo 31 ahí? Segundo de Reyes 10:31. Dice, a pesar de esto, Jehú no se preocupó por cumplir fielmente la ley del Señor, el Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Entonces, Jehú no cuidó de andar en la ley con todo su corazón. Y digamos, es una lástima, ¿verdad? Una tristeza, porque Dios anhela nuestro corazón y nuestra obediencia y no nuestras obras.
como dice, como escribí aquí, ¿verdad? Se puede ser instrumento de Dios y servirle, hacer obras buenas para Dios, pero no obedecer su palabra y tener el corazón alejado de él. Y por esta situación, Dios lo eliminó y eliminó su casa. Si seguimos, ¿verdad? En la historia, Dios eliminó. Dios le había prometido que sus hijos se iban a sentar en su trono hasta la 4ª generación, pero no fue así. ¿Por qué? Porque él no cuidó su corazón. Hizo muchas cosas para Dios. Hizo obras buenas, cumplió la misión, se dedicó al servicio, pero no cuidó su corazón. De obedecer la palabra de Dios, de andar en sus caminos, ¿verdad? Porque nosotros podemos confundirnos y podemos alterar el orden de las cosas, ¿verdad? Y pensar que lo que a Dios le interesa es que le sirvamos y que trabajemos para Él y que hagamos y que cumplamos y todo, pero no. A Dios lo que le interesa, lo que Dios anhela es nuestro corazón. Y Jehú es un ejemplo de eso, un hombre que cumple la misión, al que Dios, cuando leí estos versículos aquí del 30 y 31 de capítulo 10, era como leer uno de los mensajes de las cartas a las iglesias. Ustedes recuerdan que cuando en Apocalipsis, ¿verdad? Se dan los mensajes a las iglesias y siempre Dios destaca lo bueno, ¿verdad? Les dice, usted hizo esto bueno, usted me ha servido, usted ha echado a los que andan en pecado, usted ha hecho esto y esto, pero tengo contra ti esto, ¿verdad? Y casi siempre eso que Dios tiene contra la iglesia tiene que ver con su corazón. Porque el interés de Dios es trabajar con nuestro corazón. Eso es todo. Eso es lo que a Él le interesa. Al Señor lo que le interesa no es tener una colección de siervos solamente, sino una colección de amados hijos, discípulos que lo aman a Él, que lo siguen a Él, que lo obedecen a Él. Entonces, no alteremos el orden. Sí, Dios nos llamó al servicio, pero antes de llamarnos al servicio, nos llamó a ser hijos, discípulos. Y el servicio viene después. Entonces, el reto mío, ¿verdad? Hoy para mí misma, digamos, es ese, ¿verdad? Escudriñar mi corazón. Y pensar que, bueno, puedo hacer muchas cosas buenas para Dios, pero el interés principal de Dios no está ahí. El interés principal de Dios está en mi corazón. Y tengo que decir que todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, los desiertos que pasamos, las pruebas que pasamos, todas las situaciones, tienen ese propósito. Acercar nuestro corazón a Dios, formar nuestro corazón, formar nuestro carácter, porque ese es el interés del Señor. Cuando Dios nos enfrenta a una prueba, nos pasa por un desierto, su interés principal es trabajar con nuestro corazón, porque eso es lo que a Él le interesa. Entonces, es un, ¿cómo se llama? La vida de Jehú es como una luz roja en un semáforo, ¿verdad? Advertencia, ¿verdad? Nuestra principal razón de ser no es servir. Nuestra principal razón de ser es amar a Dios con todo nuestro corazón y obedecerle. Y de eso se desprende el servicio. De eso se va a desprender el servicio. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Porque el ejemplo de estas personas, de Acab, de Joram, aún de la misma Jezabel y de Jehú, Señor, es una llamada de atención para nosotros. Primero, de que tú eres bueno y eres fiel y cumples con tus promesas y tenemos esa esperanza en ti, Señor. De que tú nos llamas a una misión, pero ante todo, Señor, ese llamado a nuestro corazón de que tú quieres nuestro corazón, tú quieres trabajar en nuestro corazón y formarnos allí.
Que cada uno de nosotros, Señor, pueda examinar en este momento el corazón delante de ti. Un corazón que te ama, que te busca, que te obedece. Y no estamos hablando de un corazón perfecto, Señor, tú lo sabes. Pero tú, como miraste a David y dijiste que era un siervo y un hijo conforme a tu corazón, Señor, míranos, porque queremos ser conforme a tu corazón. Mira lo que hay en nosotros, que a pesar de todas nuestras debilidades, nuestros errores, los pecados, las caídas, todo, Señor, lo que somos y lo que hacemos, a pesar de todo eso, Señor, que en nuestro corazón haya un anhelo ardiente todos los días, Señor, de buscarte a ti, de obedecerte a ti, Señor. Que estemos por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Karen.